Y bueno, pues, ya estoy aquí de nuevo, mi esposa también, muy contentos de regresar después de un tiempo de descanso. Y creo que les fue muy bien con Augusto, ¿verdad? ¿Sí? A quienes no vinieron, la enseñanza está ahí en Facebook, en YouTube, para que la puedan escuchar. Y yo la verdad estoy muy contento de ver que el Señor habla a su iglesia claramente, ¿verdad? Y creo que durante estas últimas semanas el Señor ha estado hablando a su iglesia sobre esa importancia que tiene el aprender a ser iglesia, ¿sí? Porque no nada más es venir, estar aquí, levantar las manos un rato y después desentendernos de todo, ¿no? Y ahorita el hermano decía, pues hay que orar, hay que estar evangelizando, ¿no? Y es parte de lo que nos corresponde hacer como iglesia, ¿no? Formar discípulos, trabajar para la gloria de Dios, a eso venimos, ¿verdad? El que tú dedicas un tiempo para estar aquí es para la gloria de Dios. Es un tiempo que dedicamos en obediencia, con temor a nuestro Dios, ¿sí? Entonces ser iglesia implica tener responsabilidades, tener convicciones, con un objetivo claro, y es predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Nosotros que ya tenemos tiempo en la fe, necesitamos las buenas nuevas, ¿verdad? Diariamente tenemos que escuchar el Evangelio, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, recordar quién es Jesús, qué hizo por nosotros, ¿verdad? Y caminar, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que Él venga, hasta que nos llame o Él venga. Que no falta mucho, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Ya. Bueno, entonces hay que seguir orando, estudiando la palabra con una total disposición en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se derriben todos esos argumentos que en ocasiones están ahí. Muchos venimos o vienen de iglesias, de otras iglesias, ¿verdad? Con corrientes un tanto diferentes. La palabra es una, ¿verdad? Y está ahí para edificarnos, para redarguirnos, enseñarnos y ministrarnos, ¿no? Entonces, todos aquellos preceptos o ideas que hay en nuestro corazón que estorban en nuestra relación con Dios tienen que ser quitadas, ¿sí? Entonces, la única manera de hacerlo es cambiando nuestra manera de vivir, ¿sí? Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos, ¿sí? No nada más los domingos. ¿Cuántos saben eso? Es todos los días. Si tú dices ser cristiano, vive todos los días con temor a Dios, porque Él lo ve todo. Hoy lo vimos en nuestra reunión de oración, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una mala conducta, una mala actitud, ¿de quién va a hablar más la gente? De Cristo, ¿verdad? Bueno, de nosotros también, porque pues dice que es cristiano, ¿no? Entonces, es un camino de devoción y que debemos de llevar, ¿no? con entendimiento. La religiosidad, el legalismo en nada nos va a ayudar en nuestra relación con el Señor, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Sujetarnos, someternos a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra, ¿sí? Todos aquellos que andan ahí con nuevas revelaciones, lamento decirles que no va por ahí, ¿verdad? La palabra es una, está vigente, ¿sí? No cambia, y es Dios en su amor hablándonos a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Todos? ¿Qué se requiere, hermanos? Obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que aceptar con humildad y sencillez de corazón las correcciones que Dios nos hace, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser corregidos? A todos nos debería gustar, hermanos, porque es muestra del amor de Dios para con nosotros, ¿sí? ¿Qué hay cuando el Señor nos azota? Pues hay que darle gracias, porque eso nos confirma que somos sus hijos, ¿verdad? Porque nos ama, ¿sí? Entonces, no hay otro camino para llegar al Padre que a través de Cristo, ¿sí? Entonces, Él y solo Él debe ser nuestro ejemplo. En todo momento, ante cualquier situación, Cristo es nuestro ejemplo, ¿sí? Y como creyentes tenemos que dejar de lado cualquier interés personal, cualquier situación que esté por ahí, ¿sí? Y yo estoy seguro, mis hermanos, que Dios terminará la obra que comenzó en cada uno de nosotros.
Lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer y sujetarnos, como les decía. Tenemos que prepararnos para ser discípulos de Cristo en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Y hace 15 días, si se recuerdas, vimos principios fundamentales de la vida en la iglesia. Y hoy vamos a ver principios fundamentales de la vida en familia. ¿Sí? Y esta enseñanza, por tanto, tiene por nombre Principios Fundamentales de la Vida en Familia. Yo no me la complico, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a todos los niños que están allá arriba estudiando tu palabra, alabándote. Te damos gracias por un día más de vida, Señor, porque tenemos el privilegio de estar de pie delante de ti, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos salir de aquí con una mente renovada, Señor, que podamos poner en práctica lo que el día de hoy vas a hablar a nuestras vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pues bueno, para vivir en familia de la manera correcta, de la manera en que Dios quiere, necesitamos sujeción. ¿Sí? Buscando en el diccionario veía que sujeción tiene que ver con dominar o someter. Y es una palabra que no nos gusta a muchos, o que no le gusta a muchos. Pero una vez que lo entiendes y lo vives, la bendición llega a tu vida. ¿Sí? La sujeción es necesaria en la vida en familia, hermanos. Y la vida en familia es muy importante y es necesario que aprendamos en el orden de Dios, en el orden que Dios ha determinado. Hoy vemos un grado de descomposición social tremendo, ¿poco no? Y todo esto es a causa de que la mayoría de la gente hace su voluntad en lugar de sujetarse a lo que Dios ha determinado. ¿Sí? Toda la humanidad necesita someterse a la voluntad de Dios. Toda la humanidad, ya lo sabemos, nace en pecado. ¿Sí? Por muy bonito que esté un niño, ya sabemos que viene en una condición natural con tendencia al pecado. Y conforme vaya creciendo, lo va a ir demostrando. ¿Sí? Fíjate, lo decíamos en la reunión de oración, recientemente hubo un tiroteo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Todos saben eso? Por un joven que entró a una escuela. Y tú, si te pones a ver, vas a ver que se dicen muchas cosas. ¿Sí? Pero hay algo que es común en este tipo de casos, en este tipo de personas. Crecen sin un padre, crecen sin un hogar. ¿Sí? Crecen en total desorden. Dios por eso ha determinado un orden para los hogares. ¿Sí? Eso es algo mediático que está sonando en todo el mundo, ¿verdad? De eso se encarga las redes sociales y los medios de comunicación. Pero no nos vayamos tan lejos, mis hermanos. ¿Cómo están los niños en San Luis? ¿Cómo están los niños en las escuelas? De verdad es que es difícil y tremendo lo que hacen los niños hoy en día. ¿Sí? De verdad suena trillado, pero en mis tiempos no era así. ¿Cuántos pueden decir eso también? O sea, antes ir a la primaria era pues, jugar y obedecer a tus maestros. Pues de repente a uno que otro sí le daban sus varazos, ¿verdad? Sus cocolazos. Pero hoy hay un desorden, una descomposición. Ya los niños se rebelan contra las autoridades. Usted no me puede decir nada porque tengo derechos y todo ese tipo de cosas. Todo es a consecuencia de personas que crecen en una familia, en un hogar donde no hay orden, donde no hay, no caminan en obediencia a Dios. Entonces, por eso yo les decía hace unos momentos que es momento de hacer de lado todo pensamiento, toda ideología que va en contra de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un pasaje que está en Efesios 5. Yo te pido que abras tu Biblia y lo tengas listo a partir del versículo 22. Efesios 5, 22. ¿Sí? Pero antes de llegar ahí, es importante que recordemos que Dios es un Dios de orden. ¿Sí? En nuestra iglesia y en nuestra familia debe haber orden. Si hay orden en nuestra familia, si hay orden en nuestra iglesia, habrá orden en la sociedad. Y esa es la manera en que nosotros como creyentes impactamos a los que están allá afuera. ¿Sí? Entonces yo te decía que no hay mejor manera de vivir en familia que viviendo en sujeción, sometiéndonos a la voluntad del Padre.
¿Sí? ¿Tú lo haces, mi hermano? ¿Cómo está tu familia el día de hoy? ¿En orden? ¿Hay desorden? ¿Hay problemas? ¿Hay situaciones? Entonces, todavía no vamos a ir ahí. Nada más decía ahí, ténganlo listo. ¿Sí? Para que la vida en familia esté en orden, debe haber lo siguiente. ¿Sí? Te voy a dar esto a manera de consejo. El esposo debe amar a Dios. ¿Sí? La esposa debe amar a Dios. Y juntos se deben sujetar a la voluntad de Dios, obedeciendo el rol y el orden que Dios ha establecido en su palabra para que vivan de manera correcta en familia. ¿Sí? El matrimonio a grandes rasgos es la unión de dos personas que se unen, hacen un pacto delante de Dios y se vuelven una sola carne. A eso debemos de aspirar como matrimonio. ¿Sí? Hoy, como se les decía, vemos en el mundo un desorden por todos lados. Esposas que no se sujetan a sus maridos. Esposos que no toman su lugar. Esto provoca que en esas familias, en esos hogares, haya un desorden. Vemos cómo hay rebeldía en los hijos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, problemas y más problemas. Todo a consecuencia del pecado. ¿Sí? Y yo te quiero decir algo con amor. Si tú ya eres cristiano, debes entender en esta parte lo siguiente. Y ya lo dijimos hace unos días. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Sí? O sea, no le busques 3 pies al gato. Pecado es desobedecer a Dios. Tú el día de hoy puedes estar seguro de tu salvación. Tú puedes decir, yo conozco la palabra, yo estudio, yo oro. Pero si en tu vida en familia no te sujetas al orden de Dios, ¿qué crees? Estás pecando. Así de claro, hermanos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos de trabajar para que en nuestra familia exista el orden que Dios ha determinado. Todos los miembros de la familia deben estar dispuestos a sujetarse y someterse al orden de Dios. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? A que el hombre debe estar dispuesto a tomar el liderazgo. ¿Sí? A que la mujer y los hijos sigan al varón en este liderazgo que Dios le ha dado, sometiéndose a Cristo. ¿Sí? Cristo debe ser el centro de nuestra familia, así como lo es de nuestra iglesia. Y yo se los digo con amor porque luego hay unos que son bien abusados, ¿verdad? ¿Y si te fijas que dije abusados? Porque abusan, no de abusados. Bueno, es similar. Hay personas que tuercen a su conveniencia la palabra y comienzan con el sujétate, pues ahí dijo. ¿Qué no escuchaste en la iglesia? ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, este pasaje que vamos a leer es maravilloso. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes lo han leído antes. Pero esto que vamos a ver el día de hoy explica de manera clara este principio fundamental que estamos viendo el día de hoy. La sujeción. ¿Sí? ¿Estás listo? Ahora sí ya vamos a ir a donde te dije. Y yo te animo a que no te duermas, que pongas atención, que no estés viendo el celular. Si traes tu Biblia ahí, está bien. Pon tu celular en vibrador o apágalo si es necesario. ¿Sí? Y a quienes están solteros, pues también los animo a que pongan atención para que luego no estén batallando, ¿verdad? Y no vengan en 5 años y me digan, oiga, pues es que nunca nos enseñó. Sobre todo, al principio les decía que tenemos que quitar todas esas ideas que están ahí, ¿verdad? Porque cuando pues puede llegar el caso de que te casas y empiezas a tener problemas porque tú imitas patrones y conductas que viviste en tu casa, ¿verdad? Por ejemplo, si en tu casa había una mujer dominante en el hogar, pues de manera natural tú te vas a casar y vas a querer hacer lo mismo. Si tú tuviste un ejemplo de un hombre flojo, desobligado, vas de manera natural a repetir ese patrón de comportamiento. ¿Sale? Por eso el día de hoy el Señor nos va a hablar para entender este principio fundamental que es la sujeción. Si nosotros nos metemos en el orden, Dios nos va a bendecir. Y nuestros hijos tendrán un ejemplo a seguir hermoso, ¿sí? Porque todo lo que Dios hace es bueno y hermoso. ¿Sale? Entonces, ¿ya estás ahí en Efesios 5:22? Bueno, fíjate que dice aquí, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Yo estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual, ¿verdad? Por si encuentras alguna diferencia. Y luego en el versículo 23 dice, porque el esposo
es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y en el versículo 24 nos dice, por eso la esposa debe sujetarse a su esposa en todo. ¿En qué, hermanas? ¿No hay hermanas? ¿En qué se debe sujetar? Uy, hermanas. Como que no les gusta esto, ¿verdad? Así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Alguien me puede decir por qué empieza con la esposa? ¿Por qué será? Sí, porque son rebeldes. ¿Verdad que sí? Es natural. La sujeción debe ser voluntaria, hermanos, hermanas. ¿Sí? Una esposa cristiana debe aceptar con gratitud el cuidado y liderazgo de su esposo. ¿Sí? Una esposa cristiana debe respetar a su esposo y darle ese lugar, así como nos dice en el versículo 22, como lo hacen con Cristo. Hermana, ¿tú amas a Cristo? ¿Sí? ¿Obedeces a Cristo? ¿En todo momento, ante cualquier situación? ¿Por qué nada más se están riendo, hermanas? Bueno, yo sé que todas mis hermanas que están aquí aman a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y a partir de este momento se van a sujetar a su esposo de manera voluntaria. ¿Sí? Yo estoy dando la palabra de Dios y quienes están aquí escuchando como son cristianos son obedientes. Van a obedecer sin pretextos, sin quejas, sin argumentar y sin debatir, ¿verdad? Si tú en tu corazón empiezas con que, pero es que usted no lo conoce. Si yo le contara, pastor, mi esposo esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, ¿verdad? Espero que no se me forme una fila ahorita al final de las hermanas ahí. Pues yo sí me sujetaría, pero hable con él. Yo les digo en amor de nuevo, hermana, si amas a Dios, dispón a tu corazón a la obediencia a Dios, porque esto traerá bendición a tu vida. Por eso al principio les pregunté, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Ahí estamos incluidos todos. Todos dijeron amén, ¿verdad? Bueno, hay que obedecer. Y bueno, una sociedad y una familia también, para que estén en orden, deben descansar en dos columnas que la sujetan. Así como estas columnas que tenemos aquí, que evitan que se nos caigan los niños encima, para que tengamos esa familia ordenada que tanto anhelamos, tenemos que descansar en la autoridad y sumisión o sujeción, ¿sí? Todo basado en la palabra de Dios. Dios en su amor, en su cuidado, ha establecido el orden para la familia. Entonces, así como en la sociedad, en la familia debe haber quienes ejerzan la autoridad y aquellos que se sometan o se sujetan a esa autoridad. ¿Sí? Este principio es básico, e inclusive lo vemos en la deidad. En 1 Corintios 11:3 dice, ahora quiero que sepan esto, Cristo tiene autoridad sobre todo hombre, el hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo y Dios el Padre es la misma persona? ¿Sí? Y se sujetan en autoridad, se sujetan en obediencia. ¿Sí? Ninguno es más, ninguno es menos. ¿Sí? Entonces, en el hogar, ¿quién es cabeza, hermanos? ¿Perdón? El varón, el hombre. Dios creó primero al hombre y luego creó a la mujer. ¿Para quién? Para el hombre. Entonces, vemos este propósito y este orden en la creación. Dios puso al hombre en autoridad y a la mujer en sujeción. Y también es importante que aclaremos, hermanos, que sometimiento o sujeción nunca implica inferioridad. ¿Sale? Se les decía hace unos momentos, nuestro Señor Jesús se somete a Dios Padre, pero no por eso es inferior a Él, en lo absoluto. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, tampoco la mujer es inferior al hombre cuando se sujeta, cuando se somete. ¿Sí? Nosotros, como iglesia, podemos ver que la mujer puede ser superior en muchas cosas, ¿no? En devoción, en simpatía, en diligencia,
Si te das cuenta, hay más mujeres en la iglesia que hombres, ¿sí? Entonces, eso se los digo para que no sientan que nada más les estamos dando sus cocolazos, ¿verdad? Son hermosas nuestras mujeres, ¿verdad? Esas mujeres que obedecen a Dios. Entonces, en estos versículos que leímos en Efesios 5, el Señor le manda a las casadas que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Y al someterse a la autoridad de su marido, una mujer se somete a la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, entender esto, obedecer en esto a Dios, debe quitar en todas mis hermanas esa actitud de resistencia o de rebeldía, ¿sale? ¿Por cuántos de ustedes saben que no conviene desobedecer a Dios? Ese es otro principio fundamental, ¿verdad? La obediencia trae bendición. ¿Y la desobediencia qué te va a traer? ¿Mande? Problemas, situaciones difíciles, complicadas, ¿no? Historias hay muchas, ilustraciones del caos que resulta cuando las personas desobedecen lo que Dios ha determinado. Tal vez tu familia es un claro ejemplo de esto o fue un ejemplo de esto en su momento, ¿sí? Si una mujer usurpa el puesto de liderazgo dado dado por Dios al hombre, en su lugar, en su hogar habrá problemas, ¿sí? El primer ejemplo que vemos en la Biblia, ¿quién es? Eva, ¿verdad? Ella introdujo el pecado en la raza humana con catastróficos resultados, ¿sí? Obviamente el hombre también tiene pues su parte ahí, ¿verdad? No estuvo al pendiente, ¿no? Eso es importante. Pero por esa razón quería traerles este principio fundamental, hermanos, ¿sí? Hoy vemos en nuestros días cómo muchas falsas sectas son iniciadas por mujeres que usurparon un puesto de autoridad que Dios nunca quiso que tuvieran, ¿sí o no? Es tremendo lo que vemos hoy en día. Bueno, pero no sé si entrar o no en detalles, pero creo que ustedes que son entendidos lo han visto, ¿verdad? Tantas cosas terribles que hoy se ven, ¿no? Y hay gente que dice que Dios es mujer, ¿sí? Hace poco vi un video ahí en internet que decía eso, y que el Espíritu Santo es la esposa, y no sé qué tantos rollos se empiezan a meter. Entonces, mis hermanos, es un tema importante porque una mujer que no se sujeta puede llevar inclusive a destruir una iglesia local, romper un matrimonio o hundir un hogar, ¿sí? Y yo creo que en esto que les estoy diciendo debemos de tener en claro que no hay nada más bonito que una mujer cumpliendo el papel que Dios le ha asignado. No hay nada más hermoso. Si una mujer lo entiende y lo hace con entendimiento y con obediencia, va a ser de bendición para todas las personas que le rodean, para su esposo, para sus hijos, para los vecinos. Entonces, el versículo 23 nos enseña que debe haber sometimiento de la mujer a su marido porque él es la cabeza, ¿sí? Y porque se tiene la misma relación que Cristo tiene con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Cristo es su Salvador. En esta imagen de Salvador que tiene Cristo, Él es el que cuida de la iglesia. Él es el que provee a su iglesia, ¿sí? Entonces, el marido es cabeza de la mujer y también debe ser quien cuida de ella, quien la ministra. Un hombre tiene que amar, conducir y guiar a su esposa a los pies de Cristo, ¿sí? Tiene que proveer para ella, protegerle y cuidarle. Con las ideas feministas que hoy hay a nuestro alrededor, de manera natural va a existir objeción en contra de esta enseñanza. ¿Te imaginas que tú le hables a una feminista de este principio? Se va a enojar, digo, siempre están enojadas, ¿verdad? Pero bueno. Pero es tremendo esto porque aún de hermanas hay objeción contra esta enseñanza. ¿No me crees? ¿Sí me crees o no me crees? Mira, si tú eres de las que dice,
pues si mi esposo no hace lo que le toca, yo lo tengo que hacer. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sujetándote o rebelándote? ¿Mande? Rebelándose. Es que ya ha pasado mucho tiempo y no cambia. ¿Sí queda claro? ¿O les doy más ejemplos? Ya con esos. Entonces, estas ideas feministas que pululan a nuestro alrededor, de manera natural podrían acusar a Pablo de ser un macho opresor, ¿verdad que sí? Lleno de prejuicios, sus ideas son anticuadas, de hace más de 2000 años. Pero quien piensa esto está de manera frontal atacando la inspiración de las Escrituras. Entonces, si alguna de mis hermanas que están aquí piensan algo así, algo similar, yo las animo de verdad a que corrijan el rumbo, ¿sí? Porque no son nada más las palabras de Pablo, mis hermanos, son las palabras de Dios, ¿sí? Rechazar lo que se está enseñando el día de hoy es rechazar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en estos versículos que leímos en Efesios 5:22, nos debe de quedar claros o debemos de ver que nada exalta más el papel de la esposa que compararla con el papel de la iglesia como esposa de Cristo, ¿sí? Y el sometimiento de la iglesia es la pauta que debe seguir la esposa. Nosotros como iglesia nos sometemos a Cristo, ¿verdad que sí? La esposa, por tanto, debe sujetarse a su esposo como... Eso es lo que debemos de ver aquí, ¿sí? Entonces, las esposas deben estar sometidas a su marido en todo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando decimos en todo, debe de quedarnos en claro que es todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? No se puede esperar que la mujer obedezca a su esposo si éste la quiere obligar a hacer algo pecaminoso en sí o algo que va en contra de su devoción y su amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con el orden del hogar, el cuidado de los hijos, la dirección en la familia, la mujer debe obedecer a su marido, ¿sí? Y bueno, creo que la mayoría de las que están aquí son creyentes, ¿no? Pero aún dentro de este orden de Dios que ha quedado para los matrimonios, la mujer debe obedecer a su marido aunque no fuera creyente, ¿verdad? Si alguna de ustedes está en ese caso, pues debe de hacerlo, ¿sí? Obedecer a su esposo, sujetarse, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. No se crean. Ahora, ¿con quién cree que vamos a ir? Con los esposos, ¿verdad? Con las cabezas. Efesios 5:25. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerlo solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiere regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. ¿Sí? Si nosotros nos quedáramos únicamente con lo que vimos que le corresponde a las mujeres, estaríamos en desorden, ¿verdad que sí? Entonces, hay instrucciones para las esposas y en estos versículos estamos viendo instrucciones para los esposos. Si te das cuenta, a los esposos no se les manda que mantengan sujetas a sus mujeres, ¿verdad que no? ¿Qué les dice? Amen a sus mujeres. ¿Así como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Y yo estoy seguro que a ninguna mujer le importaría someterse a un marido que la amase tanto como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad que no? Que dicen, es lo que queremos. Por ahí encontré un escrito que dice que había un hombre que temía que estaba desagradando a Dios por amar tanto a su mujer. Otro hermano le preguntó que si amaba más, bueno, este hermano le preguntó a otro, si yo amo más a Cristo, él le preguntó a otro si hay problema si amaba tanto a su mujer, ¿sí? Y esta persona le dijo, no. Debes de tener cuidado, porque si vas más allá en ese amor de
que amas a Cristo, habrá desorden. Me confundí un poquito, pero bueno, la idea es esa, como decía el chavo. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, debemos amar, bueno, lo voy a decir con otras palabras. Debemos amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, vamos a estar bien. ¿Sí? Pero no debe haber duda en nuestro corazón de que eso está mal. ¿Sí? Si nuestro amor por nuestra esposa se descontrola, por así decirlo, o va más allá, ahí sí puede haber problemas. ¿Sí? ¿Sí me quedó un poquito mejor? Bueno, ya. Bueno, y en estos versículos que leímos, Pablo nos enseña este compromiso con el cual Cristo mismo se comprometió en su relación con la iglesia. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, lavó los pecados de su iglesia, ¿sí? Y la está preparando para un glorioso destino al final con ellos, ¿sí? Entonces, nosotros, como esposos, debemos ajustar nuestra vida a las necesidades de nuestras esposas y proveer para su crecimiento y desarrollo espiritual. Nosotros al ser varones somos cabeza, tenemos que ejercer un liderazgo y tenemos que proveer todo lo necesario para nuestras esposas y para nuestros hijos, ¿sí? Ser cabeza no implica nada más llevar el chivo a nuestra casa. Implica el tener el cuidado en todas aquellas necesidades que tienen nuestras esposas. Y las esposas que tenemos todos tienen necesidades diferentes. Entonces, yo animo a todos los que somos esposos a que conozcamos a nuestras esposas, que conozcamos sus necesidades. Hay esposas que son más autosuficientes, hay otras que necesitan un poco más de atención, ¿sí? Y nosotros como esposos tenemos que amarlas y pedirle a Dios la sabiduría para suplir todas sus necesidades, ¿sí? ¿Qué esposa no necesita que su esposo le diga todos los días qué hermosa eres, te amo mucho, ¿verdad? Gracias por dedicarte a estar aquí al cuidado de nuestros hijos, al cuidado del hogar, ¿sí? Entonces, la relación entre Cristo y su iglesia debe ser la misma que hay entre un esposo y su esposa, ¿sí? Cristo provee a su iglesia de todo lo que necesita a través de su palabra. El esposo debe amar a su esposa y proveerle todo a través de la palabra. Tiene que ministrarle con la palabra en los días que ande triste, ¿sí? En los días que esté insegura, en los días que llegue el desánimo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros como varones hacemos ese compromiso el día de hoy para amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Ni uno. Bueno, yo sí. ¿Vamos bien, hermanos? Los veo muy pensativos. Vamos a Efesios 5:28, por favor. Seguimos aquí con estos principios fundamentales para la vida en familia. Dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el versículo 31 dice la Biblia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo lo uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este compromiso, este pacto delante de Dios en matrimonio, lo que pasa es que, lo que se debe lograr es esa unión de dos personas, ¿verdad? Y que lleguen a ser una sola carne. Por eso en estos versículos Pablo nos dice que un hombre que ama a su mujer está en un sentido muy verdadero amándose a sí mismo, ¿sí? Nosotros de manera natural, como hombres, nacemos con ese instinto natural de cuidar nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Procuramos alimentarnos, vestirnos y bañarnos, ¿sí? Estamos al pendiente de que no lleguen cosas a nuestra vida que nos causen dolor y daño, ¿sí? De manera natural eso es lo que hacemos, porque de eso depende nuestra supervivencia.
Y esto es una sombra del cuidado que el Señor tiene por su iglesia. ¿El Señor qué hace por su iglesia? La alimenta con su palabra, la viste y la baña, ¿sí? El Señor está preparando a su esposa, como sabemos. Él está preparando a su esposa para que se presente con ese vestido blanco, sin arrugas, sin manchas, ¿verdad? Entonces, Jesús no únicamente nos salvó del pecado y del infierno, sino que también nos incorpora como miembros de su cuerpo en la iglesia, a través de Cristo Jesús, ¿sí? Y bueno, en el versículo 31 vemos que Pablo cita Génesis 2:24, ¿sí? Y presenta el concepto original de Dios al instituir la relación matrimonial. Cuando tú te casas, ¿a quién tienes que dejar? A tus padres, ¿verdad que sí? Y unirte a tu mujer y volverte una sola carne. Si nosotros recordáramos estos principios básicos, se eliminarían muchos problemas, ¿verdad? Con los suegros. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con los suegros? ¿Verdad que sí? Si tú no eres capaz de dejar a un lado a tu suegro, a tus papás, vas a tener problemas en tu matrimonio, ¿sí? Este también es un principio que vemos aquí en el versículo 31, en el que debemos, sí tenemos que seguir honrando a nuestros padres, obviamente, pero debemos hacerlos a un lado y comprometernos en esta unión que es tan necesaria e importante de hacernos una sola carne, ¿sí? Pablo termina de enseñar la relación matrimonial anunciando una maravillosa verdad, ¿sí? Que en aquel momento no se sabía, ahora nosotros lo sabemos. Esta verdad es que así como la mujer es para su marido, así es la iglesia para Cristo. Por eso Pablo lo enseña. Pablo nos dice en estos versículos que leímos que es un misterio grande. Y es un misterio grande, porque las implicaciones de esta verdad son inmensas. Al principio esta verdad no había sido revelada. En el Antiguo Testamento se hablaba de lo que vimos en Génesis 2:24, ¿sí? Por eso es tan importante poner en orden nuestro matrimonio, porque es el orden que Dios quiere para la vida en familia y para su relación con su iglesia, ¿sí? El Señor en su amor ha llamado de entre todas las naciones un pueblo para que sea el cuerpo, es decir, la esposa de su glorioso Hijo. Nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo y a eso estamos llamados, a prepararnos para el día que Él regrese, ¿sí? ¿Vamos bien también? Bueno, ahora en el versículo 33 podríamos ver o decir que vemos un resumen de todo lo que el apóstol enseña a los maridos y a las mujeres, ¿sí? Y hace una amonestación. Cada uno de ustedes, sin excepción, ame también a su mujer como a sí mismo. No únicamente como tú te amas individualmente, ¿verdad? Sino reconociendo el hecho de que ella es una contigo. Si tú en tu matrimonio, como varón, únicamente te preocupas por ti, por tus necesidades, ¿verdad? Y haces a un lado a tu esposa, estás rompiendo el orden de Dios. Nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Procurarles que no les falte nada, ¿verdad? De perdido que tenga 2 pares de zapatos, su maquillaje, todo lo que necesita, todo aquello que es importante para ellas, pero sobre todo la palabra, ¿verdad? Que estemos ahí al pie del cañón. Así como Cristo está con nosotros teniendo ese cuidado como iglesia, ¿sí? En este resumen a las mujeres les dice, respeten y obedezcan a sus maridos, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un alto hasta este momento en lo que se ha dicho, ¿qué crees tú que pasaría si estas instrucciones fueran obedecidas por todos los cristianos hoy en día? Crece la iglesia porque hay familias sólidas, porque hay familias unidas, ¿verdad? Y en el hogar pues no habría conflictos, no habría problemas, no habría separaciones, no habría divorcios. Llegaría el momento o el grado de
de consagración, por así decirlo, donde nuestros hogares, nuestras familias serían un testimonio de lo que tendremos allá en el cielo, ¿verdad? Aquí es importante pues reflexionar, ¿qué es lo que están viendo nuestros vecinos, mis hermanos? ¿Te imaginas que te ven salir el domingo con tu Biblia bajo el brazo y de lunes a sábado se escuchan gritos, golpes y cosas ahí en tu casa? ¿Qué estamos mostrando de testimonio a la gente que no conoce de Jesús? O sea, ellos dicen ser cristianos, pero de lunes a sábado parece un infierno ahí, o mejor dicho, el purgatorio, ¿verdad? Ahí donde se pagan las... ¿Cómo enseñan? Que se pagan ahí un tiempo, ¿no? ¿No? Y el domingo sí, pues todo bonito, todo hermoso. El cielo, ¿no? Tenemos que ser congruentes, ¿no crees? ¿Cómo ven estos consejos, hermanos? ¿Son fáciles de seguir, a poco no? Con la ayuda. Así es. En nuestro corazón tiene que haber ese entendimiento y esa sujeción también a lo que Dios está hablando el día de hoy. Por eso comencé preguntándoles cuántos quieren que Dios los bendiga, ¿no? Y debemos entender que las bendiciones de Dios son espirituales, ¿no? No como se enseña en otros lados, que la bendición de Dios es que tengas una casa con alberca y jardines y cosas, y criados y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que ser entendidos en esto. Si nosotros ponemos en práctica estos principios en nuestra casa, va a ser como un pedacito de cielo, hermanos. ¿Cuántos no quieren eso? Hijos obedientes, una esposa que se sujeta en amor, como se sujeta a Cristo, un hombre que es cabeza, que lidera con temor a Dios, ¿verdad? Que lleva todo lo necesario, principalmente la palabra, que ministra, que ora con ellos, que les enseña, que les da un ejemplo. Para nosotros como iglesia, Cristo es el ejemplo, ¿no? Y la vara pues está altísima, ¿no? Cada domingo decimos, ¿qué podemos decir de nuestro Señor? Él es hermoso, perfecto, grande en misericordia, tiene compasión para con nosotros, tiene cuidado de nosotros. Pero el ejemplo que nos da Cristo es ese ejemplo de sujeción, como decíamos también al inicio, ¿sí? La deidad también tiene, en la deidad también está este principio de sujeción. Jesucristo es igual a Dios y no escatimó humillarse de la manera que fue humillado por obediencia al Padre, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que ser congruentes con esto. Tenemos que sujetarnos a la voluntad del Padre, humillarnos, ¿verdad? Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la manera correcta en que un hombre ejerce un buen liderazgo, sirviendo a los demás. ¿Sí? Es un liderazgo basado en la palabra de Dios, no en nuevas ideas, ¿verdad? Voy a ser un padre buena onda. No, o sea, el padre tiene que ser un padre con toda la extensión de la palabra, que corrige. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Ahora vamos a ver la parte de los hijos, que también es una parte importante de la vida en familia, ¿verdad? No es la más importante, hay que aclararla. Y lo digo con cuidado porque hay familias que viven en desorden porque para ellos los hijos son lo más importante. Yo llegué a escuchar hace muchos años a familiares o conocidos que tenían problemas en su matrimonio, y decían algo así: yo haré todo por mis hijos, no me importa que me tenga que divorciar, pero para mí son lo más importante. ¿Verdad que no? No es lo correcto. Entonces, cuando una mujer se ocupa más de los hijos que del esposo, está en desorden. Cuando los esposos se ocupan más de los hijos que de la esposa, están en desorden, y eso va a traer problemas. Y además de eso, pues se van a crear hijos dictadores, ¿no? En los hogares, ¿verdad? ¿Sí me explicó? O sea, los hijos determinan qué se va a comer, qué se va a ver, a dónde van a ir, qué van a hacer. ¿Sí quieres, mijo? No. Ellos no deben de determinar qué es lo que se debe hacer o no en el hogar. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Es el liderazgo? Del varón, ¿verdad? Entonces yo te decía que no es la parte más importante de la vida en familia, pero sí es
motivo de gran gozo cuando a nuestra vida llega un hijo, ¿a poco no? Es un momento maravilloso. Te asombras, estás ahí todo el tiempo cuidándolo, ¿verdad? Cómo respira, que si ya comió, que si todo lo que necesita este pequeño ser que es producto del amor de dos personas, ¿no? Y conforme los vamos viendo crecer, pues nos llena de gratitud a Dios, ¿no? Aun cuando entran en la adolescencia y todo les adolece, ¿verdad? De todo se requejan, de todo son rebeldes, ¿no? Entonces, ¿qué relación debemos de tener con nuestros hijos dentro del orden de Dios? Pues la misma, sujeción. Ellos se tienen que sujetar, se tienen que someter a la voluntad de Dios. Los hijos tienen que tener en claro que los padres son su autoridad y ellos tienen que obedecer. ¿Verdad que sí? Mira, Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces, el papel de los hijos en una familia es el de obedecer, sujetarse, someterse, en obediencia a sus padres por amor al Señor. Si los hijos son cristianos y los padres no son cristianos, no hace ninguna diferencia. Si los hijos no son cristianos y los padres son cristianos, tampoco debe hacer ninguna diferencia. ¿Sí? Esta relación que tiene que haber entre los padres y los hijos es ordenada por Dios para toda la humanidad. ¿Sí? Y el mandamiento es claro: los hijos tienen que obedecer a sus padres. ¿Sí? Al igual como lo vimos con las esposas, los hijos deben de obedecer en todo todo aquello que vaya conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Si a un hijo, un padre le da una orden que lo lleva a pecar, que lo lleva a desobedecer a Dios, pues no debe de hacerlo, ¿verdad? Obviamente si tiene ese entendimiento y conocimiento de Dios. Entonces, los hijos deben de obedecer porque es justo. Cuando Dios le dice a los hijos obedezcan, así como nos lo dice a nosotros, es justo, es bueno, es necesario, y eso va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, creo que a todos nos tocó ser hijos, ¿no? Llegó una edad en la que nos empezamos a sentir autosuficientes, que todo lo podíamos, y más cuando empezamos a conocer el mundo y las ideas del mundo, pues pensábamos que nuestros padres ya eran anticuados, ¿no? ¿Qué vas a ver mi jefe, ¿no? Mi papá, pues ya, yo soy de una nueva generación y yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y empieza a existir este sentimiento de autosuficiencia y de rebeldía. Pero la verdad es que conforme vamos creciendo, pues hay en nosotros inmadurez, somos inexpertos, ¿no? Entonces, por eso lo mejor que pueden hacer los hijos es sujetarse a la autoridad de los padres. Los padres ya tienen una experiencia, son más sabios, ¿no? Y tienen entendimiento. Entonces, los hijos deben de obedecer porque es bíblico. Pablo, en estos versículos de Efesios 6, nos está citando Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y este es un mandamiento que incluye una promesa específica de bendición. ¿Cuál es esa promesa? Que te va a ir bien y que tendrás largos días de vida. ¿Sí? Entonces, el papel de los hijos en el hogar es el de respetar, amar y obedecer a sus padres. Si tu papá te manda las tortillas, sí, papá, con todo gusto. ¿Verdad que sí? Lava el carro, sí, papá, con todo gusto. Y no me pagues. Porque luego hay unos que quieren que hasta les paguen, ¿verdad? Pues si te estoy dando... si hasta te doy de comer y no te cobro, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay hijos y yo sé que quieren que les vaya bien. ¿A poco no? ¿Sí? Entonces, hay que obedecer a tus padres. ¿Sí? Y este principio nos dice que promueve una larga vida. ¿Sí? Tendrás una larga... ¿Cuántos quieren tener una larga vida? Yo sí. ¿Verdad? Para que nos toque ver a nuestro Señor. Y para servirle, obviamente, hasta que el Señor quiera.
Entonces, este principio que te decía viene en Éxodo 20:12, ¿no? Es un principio que está dado en el Antiguo Testamento, donde le decía, los hijos judíos sabían que tendrían una larga vida si obedecían a sus padres. Hoy en día, pues es una regla también, ¿no? Si tú eres un hijo obediente, pues te va a ir bien. Existe la posibilidad de que un hijo muera joven, digo, Dios no quiera, ¿verdad? Pero de manera general, si un hijo es obediente, va a tener una buena salud y una larga vida, ¿no? Tú como padre sabes lo que es mejor para tus hijos, ¿a poco no? O sea, y tratas de cubrir todas sus necesidades, ¿no? Darles alimentos que les nutran, ¿no? ¿A cuántos como padres no nos ha tocado decirle a nuestros hijos, hijo, cómete las verduras, te hace bien? Es parte de ese cuidado. Un padre responsable no le va a dar a sus hijos de comer puros refrescos, palomitas y todo ese tipo de cosas. De vez en cuando, ¿eh? Pero no siempre. ¿Sí vamos bien? ¿Sí le queda claro a todos los que son hijos que tienen que obedecer? ¿Sí? Amén, eso. Y bueno, y como veíamos en este equilibrio que hay, pues en Efesios 6:4, ya para terminar, aquí la palabra nos dice a nosotros como padres, pues lo que nos corresponde, ¿verdad? Dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Acuérdate que yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que le corresponde a la esposa, lo que le corresponde al esposo. Acabamos de ver lo que le corresponde a los hijos y aquí estamos viendo lo que nos corresponde a nosotros como padres o a los que somos padres con respecto a nuestros hijos. Educarlos y darles enseñanzas cristianas, ¿sí? Y no hacerlos enojar. ¿De qué manera un padre hace enojar a sus hijos o los provoca ira? Cuando somos muy exigentes, ¿verdad? A veces se comete el error y tal vez porque a lo mejor así nos tocó un padre muy exigente, ¿no? Que parecen hasta militares, ¿no? Entonces debemos tener cuidado como padres de no provocarlos a ira al llegar a estas exigencias que llegan a ser hasta cierto punto irrazonables, ¿no? Cuando somos duros de manera indebida, ¿no? Y estamos constantemente riñendo con ellos, ¿no? ¿Qué no hay mejor, ¿a poco no es mejor educar, así como dice estos versículos, con amor? En ocasiones, y es lo que vamos a ver a continuación, hay que corregir, hay que disciplinar, pero lo mejor es tratarlos con amor. Eso es obviamente dentro del orden de Dios. Nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, ¿sí? Y la responsabilidad es del padre, ¿no? Establecer el orden en la casa. Cuando el varón no está, pues obviamente la mujer tiene que entrar a ejercer esa disciplina y esa amonestación en el Señor, ¿verdad? ¿Te imaginas que una esposa vea a un hijo haciendo algo malo y pues vas a ver cuando venga tu papá? No, en ese momento tiene que actuar la mujer que es responsable, ¿sí o no? Disciplina y amonestación en el Señor. Y el hijo, pues bueno, ya vimos, tiene que obedecer. ¿Sale? Como padres tenemos que instruirlos y corregirlos. A esto se refiere la disciplina. Dependiendo de la edad, pues puede ser corporal, ¿verdad? Con la vara cuando están pequeños. Pero ya más grandes, pues ya es una corrección verbal. Creo que ninguno de nosotros, si vemos a nuestros hijos haciendo algo malo, nos quedamos callados, ¿verdad? No, pues ya Dios tratará con él. No. Hay que hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Lo que sí debemos de hacer todos los días es amonestar a nuestros hijos en amor, ¿sí? Estar al pendiente de ellos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se juntan? ¿Qué ven en internet? Poner órdenes y límites, ¿no? ¿A poco está bien que un hijo se la pase todo el día en Facebook y en los videojuegos? Pues no. Entonces, ahí es donde tenemos que advertir, ¿no? Hijo, es necesario que ayudes en la casa. ¿No tienes aquí a tu sirvienta o tu sirviente? Ya conforme van creciendo, pues darles actividades para que participen de la casa, ¿no?
Cuando haya rebeldía, instruirlos, amonestarlos, diciéndoles que la palabra de Dios enseña que tienen que obedecer a sus padres. Entonces, nuestro deber como padres es representar correctamente lo que la Biblia enseña. Y esto habla de congruencia. ¿Sí? Si tú como padre te enfocas en someter la voluntad de tu hijo a la palabra con todo lo que ya vimos, tú trabajas de la mano con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? Todos, ¿verdad? Entonces, pero si nos la pasamos siendo pasalones, concediéndole a nuestros hijos todos sus caprichos, no los corregimos, no los amonestamos, no los disciplinamos, lo que estamos haciendo es equipo con el diablo, hermanos. Así de claro. ¿Sí? Y vamos a tener parte de la responsabilidad de que un hijo de nosotros se pueda condenar para siempre en cuerpo y alma. Y creo que ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no crees? Yo espero que todo lo que he estado diciendo en estos momentos sea de bendición para nuestra vida, hermanos. Por esa razón, en estas últimas dos enseñanzas, hablamos de estos principios fundamentales de la vida en la iglesia y lo que acabamos de ver de la vida en familia. Yo sé que muchos de ustedes ya habían leído Efesios 5, Efesios 6, ¿verdad? Pero en su amor el Señor hoy nos habla a todos para que trabajemos en esto que es importante. Hay un grado de descomposición social tremendo allá afuera. Entonces, sin importar la edad de nuestros hijos, nosotros tenemos que hacer nuestra labor, hacer lo que nos corresponde. Un día seremos llamados a cuentas. ¿Cuántos saben eso? Entonces, deberíamos estar temblando hoy por todo lo que se ha dicho. ¿Sí? Debemos el día de hoy clamar a Dios por misericordia, sobre todo si nos hemos dado cuenta que hemos sido rebeldes y desobedientes. ¿Verdad que sí? La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Tenemos que confesar nuestras faltas a Dios. No debemos de caer en esta idea de autoengañarnos y de decir, pues yo ya soy cristiano de tantos años. No. La palabra allí está en todo momento para exhortarnos, para corregirnos. ¿Sí? Y yo creo que en este sentir de nosotros como un cuerpo, así como lo dijimos hace 15 días, pues nos falta mucho, ¿verdad? También como personas en lo individual, en la vida en familia, nos falta mucho. ¿Verdad que sí? Creo que estamos en ese camino de ser cada día más como Cristo. Y está en nosotros tener esa decisión y esa determinación. ¿Cuántos están dispuestos a dar esos pasos de fe en obediencia a Dios? Para que nuestra vida en familia y nuestra vida en iglesia sea bendecida grandemente. ¿No? ¿Qué podríamos agregar a estos pasajes que estudiamos el día de hoy? Pues ya poco, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles a todos ustedes, mis amados, ¿la palabra llegó a nuestros corazones? ¿Sí? ¿O solo se quedó aquí? El mero conocimiento. Ah, sí, Efesios 5 habla de esto. Efesios 6 habla de esto. No, hay que bajarlo, ¿no? Y ponerlo por obra. Tenemos que ser entendidos, mis hermanos. Dios espera de nosotros obediencia en todo sentido, en todo momento y ante cualquier situación. No es momento de estar jugándole al cristiano. De verdad se los digo. ¿Verdad que no? Si obedecemos a Dios en todo lo que vimos el día de hoy, tendremos una vida en familia llena de paz. ¿Cuántos quieren que en tu familia haya paz? ¿Cuántos quieren que en su vida haya gozo, en su vida en familia haya gozo? Que sea un lugar a donde anheles llegar, ¿no? Que cuando tus hijos te vean, ya viene mi papá, ¿no? No que digan, ay, córrele, ponte a barrer, para que, no, o sea, para que no me diga nada, ¿no? Yo te aseguro, mi hermano, que si tú obedeces a Dios en todo esto que vimos el día de hoy, en tu casa habrá paz, gozo, amor, y forjaremos a la siguiente generación de creyentes, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos el privilegio de ser la primera generación de creyentes. En mi caso así es. Yo vengo de una familia donde la mayoría no son creyentes.
¿no? Y Dios me alcanzó en su misericordia, me mostró su gracia y aquí andamos, ¿no? Y muchos de ustedes a lo mejor están en la misma situación. Pero sí o no sería catastrófico que tus hijos no sean creyentes el día de mañana. Y tenemos que hacerlo, o sea, esta vida cristiana que tenemos que vivir es una vida como vimos en la mañana, tenemos que estar preparados y listos para cualquier situación que se presente, ¿no? Hay promesas en la palabra que nos aseguran que nuestros hijos seguirán esos mismos caminos, ¿verdad? Pero no nada más es decir, tengo fe y así se sucederá y no hacer nada. Tenemos que enfocarnos y esforzarnos. Nos va a costar, vamos a sufrir. ¿A poco no sufrimos cuando hay un hijo rebelde? Y muchas veces estamos ahí orando, pero no cambiamos lo que nosotros debemos de cambiar. Queremos que nuestros hijos se sujeten y somos esposas que no se sujetan. Queremos que nuestros hijos sigan el liderazgo, pero no somos cabezas, sino cabezones, ¿verdad? El principio que vimos el día de hoy en todo esto es la sujeción. Debemos recordarlo. Allí hay quienes tienen autoridad y hay quienes que tienen que sujetarse a esa autoridad. El varón es cabeza. La mujer y los hijos obedecen y se sujetan en amor, ¿verdad? Entonces hoy hacemos ese llamado a que los hombres sean hombres de verdad, que sean hombres bíblicos, que tomen ese papel que les corresponde, ese papel y esa posición de liderazgo que Dios nos ha dado de manera natural, ¿sí? Hoy exhortamos a todas las mujeres a que se sujeten en todo a sus maridos. Hombres y mujeres debemos de dejar de lado toda rebeldía y sentimiento de autosuficiencia. Yo de verdad creo que el Señor nos ama y el Señor en su amor hoy nos ha hablado fuerte y claro a nosotros, ¿sí? Hoy nos da esta palabra para vivir en familia de la mejor manera. Entonces, este pasaje lo podemos leer una y otra vez, sabérnoslo de memoria, pero si no lo ponemos en práctica, de nada va a servir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos agregar? Te pregunto nuevamente, que Dios nos ayude, ¿no crees? Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a terminar esta enseñanza el día de hoy y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿no? Bueno, acompáñame, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ver tu amor, tu fidelidad para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros y has dejado en tu palabra este principio fundamental, ¿no? Que es la sujeción, la obediencia. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos que somos imperfectos, Señor. Sabemos que tú conoces nuestro corazón, nuestra vida en familia, todas las situaciones que vivimos en el día a día, Señor. Ayúdanos a pasar del mero conocimiento a una vida práctica de piedad y de devoción, una vida cristiana auténtica, Señor. Una vida de un hombre o de una mujer o de un hijo que sabe el lugar que le corresponde en su familia, Señor, y hace lo correcto delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir de manera correcta, a dejar de lado cualquier religiosidad o cualquier cuestión legalista, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que son cabeza de familia, Señor. Ayúdanos a ser hombres de verdad, hombres diligentes, a ser atalayas, a ser ministros tuyos, Señor, porque tú nos has dado un ministerio, Señor. Ayúdanos a ser esos sacerdotes que nuestro hogar necesitan, Señor. Ayúdanos a llevar a toda nuestra familia en obediencia, en sujeción y obediencia a los pies de Cristo, Señor. Te pido también que bendigas a mis hermanas que tienen la oportunidad de ser madres, a que lo hagan de la manera correcta, siendo ejemplo para sus hijos. Ayuda a mis hermanas a vivir este principio de sujeción que es bíblico, Señor, como hoy vimos y aprendimos, Señor. Ayuda a mis hermanas a ser obedientes, Señor, a quitar cualquier dejo natural que hay ahí en su corazón de rebeldía. Hoy lo vimos, que es algo que está ahí, Señor, y que la única manera de hacerlo de lado es
sometiéndose a la voluntad que tú y al orden que tú has determinado, Señor. Te pido como cada domingo que bendigas esta iglesia, Señor, que nos bendigas a todos y cada uno de nosotros, que nos guardes de todo mal en esta semana que comienza, Señor, que nos des sabiduría, que aumentes nuestra fe, que nos des diligencia en la oración, en el estudio de la palabra, Señor, que podamos poner en práctica todo el consejo que tú nos das en tu palabra, Señor, que podamos ser una iglesia viva, Señor, una iglesia que se prepara para ese momento glorioso en que estaremos contigo, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia sin arruga y sin mancha, Señor, que se prepara día con día para ese día glorioso en que tú vas a regresar por tu pueblo, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, confiando que en ti, Señor, sabemos que tú no nos defraudas, que tú eres fiel y justo, que tú eres verdadero, que tú cumples tus promesas, Señor. Hoy te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que nos ayudes a caminar en estos principios que vimos hace 15 días y el día de hoy para tener una vida correcta como iglesia y como familia, Señor. Ayúdanos a poner en obra y en acción todo lo que aprendemos cada domingo, cada lunes, cada martes, cada que tenemos la oportunidad de reunirnos como tu pueblo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, Señor, con ese fuego en nuestro interior, con ese de nuevo que solo da tu Espíritu Santo a los que somos tus hijos para proclamar a la gente que está allá afuera que necesitan arrepentirse y confiar en Jesucristo, Señor. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios sin buscar a Dios. Mucha gente allá está en pos de ideologías, de cuestiones místicas que nada tienen que ver con tu palabra, Señor. Te pedimos que abras los ojos y los corazones de todas aquellas personas a las que les hemos compartido el Evangelio y puedan reconocer que solo hay un camino al Padre y que no es otro a través de la fe en Jesucristo Jesús. Te rogamos por todos nuestros familiares, amigos, primos, sobrinos, tíos, abuelitos, a los que les hemos compartido el Evangelio y no se han arrepentido de sus pecados, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir de manera correcta como familia y como iglesia, para que ellos puedan ver lo que tú haces en las mentes y los corazones, en las vidas transformadas de todos aquellos que hemos confiado en ti, Señor. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, Señor, para todos aquellos que saben que somos cristianos, Señor. Ayúdanos a levantar la voz en esta generación perversa y decir a todo pulmón y a toda voz que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo reina en su iglesia y que Jesucristo reina en nuestras familias, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos